Muy buenas tardes, un saludo para todos. Espero se encuentren muy bien. De antemano agradezco a cada una de las personas que han apoyado este canal. Eh, ha tenido una gran acogida y me gustaría, en la medida de lo posible, pueda seguir creciendo como lo está haciendo ahora. Vamos por un muy buen camino. En algunos días vamos a trabajar desde un tablero, van a ver quién soy. Pues ya en otros videos voy a comenzar a salir pues en el tablero. Hoy vamos a hablar de la derivada del producto. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener dos funciones que las voy a multiplicar, como normalmente parece. Aquí tenemos la función f de x multiplicada por la función g de x, y todo esto va a ser la derivada, es decir, el producto. Y eso vamos a mostrar de que eso va a ser igual a la derivada. Vamos a decir que esta es la primera función y esta es la segunda función. Entonces su derivada va a ser la derivada de la primera función multiplicado por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar multiplicado la segunda función derivada. Esa fórmula nosotros la utilizamos en muchas ocasiones, pero la pregunta es, ¿cómo surge? ¿Qué debemos hacer para encontrar esa fórmula? Sabiendo que la definición de la derivada surge del límite. Entonces vamos a utilizar la definición de la derivada para poder hablar de esa función, para poder hablar de esta formulita que está aquí. Y entonces vamos a comenzar. Vamos a decir que esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de x más delta x multiplicado con g de x más delta x. Todo esto dividido, menos el producto de las dos funciones, f de x por g de x. Bien, dividido todo esto entre el incremento diferencial que es delta x. Muy bien, delta x. Ahora, yo voy a agregar un término f de x. Voy a agregar, si yo tengo f de x por g de x y se lo resto, f de x por g de x, esto es igual a 0, que tengo la misma función, sino que le estoy expresando. Entonces, si yo también tengo esta expresión, f de x más delta x multiplicado por g de x menos f de x más delta x, es decir, la inversa de esa función sería g de x, esto también sería igual a 0. Listo, entonces vamos a agregar este término de aquí. Vamos a agregar el término este de aquí a esa expresión, sabiendo que eso es 0. Entonces va a hacerlo ya con color negro. Sería límite. ¿Límite de quién? Sería el límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de x más delta x multiplicado con g de x más delta x menos f de x, g de x,
Y luego le agregamos esta función, estas dos funciones, más f de x delta x más delta x por g de x menos f de x más delta x por g de x. Nosotros sabemos que estos últimos dos términos, cuando yo sumo estos dos términos, eso va a ser 0. Debemos tenerlo muy presente. Y todo esto va a ser dividido entre el incremento diferencial delta x. Delta x. Bien, hasta ahí vamos muy bien. Entonces ahora vamos a factorizar. Entonces vamos a agrupar los términos de la siguiente manera. Vamos a tener el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? De f de x delta más delta de x. F de x más delta de x por g de x. Sería este término que tenemos aquí. Ese de aquí. Luego menos, ponerlo aquí, menos este de aquí. F de x, vamos a reorganizar la expresión. F de x, g de x. ¿Cierto? Y luego ahora más los otros términos que quedan, que sería f de x más delta x y g de x más delta x. Sería f de x más delta x menos, perdón, aquí falta por g de x, falta la otra parte, g de x más delta x, que es este término, y luego el término de acá. Sería entonces menos f de x más delta x multiplicado por g de x. Muy bien. Luego entonces va a ser dividido entre el incremento que es delta x. Dividido delta x. Luego entonces vamos a sacar factores comunes entre las expresiones que tenemos aquí. Entonces nos quedaría el límite cuando delta x tiende a 0. Entonces vamos a sacar primero factor de g de x. Entonces sería f de x, el factor de f de x más delta x menos f de x. Y esto es factor de g de x. Sí, esto es factor de g de x. Porque al multiplicarlo, a multiplicar la expresión que está dentro del corchete, nos van a dar los primeros dos términos. Luego, más. Aquí vamos a tomar como factor común f de x. Entonces sería, con color negro vamos a sacar el factor f de x más delta x. Muy bien. Abrimos corchete y dentro del corchete, ¿qué nos quedaría? Sería entonces g de x más delta x menos g de x. Muy bien. Entonces, ¿qué puede pasar luego? Tenemos aquí todo esto dividido entre el incremento diferencial. ¿Qué puede pasar aquí? Entonces vamos a desarrollar el límite. Y entonces sería, vamos a aplicar el límite cuando delta x tiende a 0.
delta x tiende a 0. Y entonces sería límite de, aquí sería f de x más delta x menos f de x, ¿cierto? Aquí, por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x. Y este término acá es dividido delta x. Ahora, más, aquí sería más, aplicamos el mismo límite a la otra parte de la expresión. Sería más límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x multiplicado por el límite de g de, cuando delta x tiende a 0, de g de x más delta x menos g de x. Todo esto dividido delta x. Ahora, ¿por qué aquí yo no puedo poner un límite g cuando el límite cuando delta x tiende a 0 de g? Porque resulta que el incremento, como todo esto es un producto, yo lo puedo poner en una de las dos expresiones. Aquí, por la conveniencia, vamos a dejarlo de esta manera. Bien, entonces, ahora, ¿qué seguiría? Vamos a copiar esta expresión que ya casi la tenemos lista, ya casi tenemos el ejercicio resuelto. Y entonces vamos a mirar qué pasa acá. Ok, entonces, ¿aquí qué sería? Nosotros sabemos que el límite de esto que está dentro del corchete, esto va a ser la derivada, es decir, f' de x multiplicado el límite de la función g cuando delta x tiende a 0 va a ser la misma g porque no tiene ningún delta x, no tiene ningún incremento la función g de x. Ahora, más el límite de esta función cuando delta x tiende a 0. Entonces lo que hacemos es evaluar aquí por 0. Entonces tendríamos x más delta más 0. Sería entonces f de x. F de x. Y la última parte, que es este límite, que también corresponde a la derivada de la función g. Recuerden que esta definición es la que utilizamos para denominar a las derivadas. Ese video nosotros lo realizamos, nosotros lo hicimos en alguna de las secciones anteriores. De igual manera voy a poner el enlace para ver cómo sale esa fórmula o esa definición de la derivada. Entonces sería g' de x. Y entonces aquí ya tendríamos que esto es el producto, la derivada del producto. Es decir, que esto es f por g, f de x por g de x, entre paréntesis, aquí sería la derivada del producto. ¿Ok? Listo, entonces espero puedan suscribirse en nuestro canal, porque vamos a tener mucho más contenido del que se imagina. Entonces, el próximo video que vamos a realizar corresponde a la derivada del cociente, la fórmula. Es decir, antes de nosotros aplicar o realizar cualquier tipo de ejercicio, vamos a mirar la raíz de esos problemas. No olviden suscribirse porque vamos a generar más contenido, vamos a realizar más ejercicios, vamos a poner más práctico nuestro video y vamos a crecer.
¿Vale? Un abrazo, espero se encuentren muy bien y que pasen un excelente resto de día. Chao, chao.